Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestra última conferencia del ciclo de lanzamientos de innovación. Y el tema a tratar hoy es la línea Monil para protección de pisos industriales en el sector agroindustrial. Nos acompaña nuevamente la ingeniera Lisette Porras. Lisette es directora comercial de industria a nivel nacional y encargada de la línea de Flooring para Euclid Chemical Proximum. Es ingeniera química en la Universidad Industrial de Santander y magíster en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar en Chile. Cuenta con más de 12 años de experiencia en diferentes líneas de negocios en la industria de la construcción. Les damos nuevamente la bienvenida. Les recordamos que las preguntas que se vayan presentando a lo largo de la capacitación las pueden ir remitiendo a través del chat y al finalizar la conferencia, estas serán respondidas por nuestra conferencista. Ingeniera Lisette, le doy paso a la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar revisando el sistema Monil para protección de pisos industriales en concreto. La agenda para el día de hoy es iniciar con la importancia de los pisos, de la protección de pisos industriales en concreto, la normatividad relacionada, ya después nos vamos a adentrar a lo que es el sistema Monil y los tips para su aplicación. Entonces, como todos sabemos, los pisos industriales son esas estructuras de concreto donde se realizan diferentes procesos con diferentes solicitudes de servicio, ya sea una bodega, una cocina, un taller de mecánica, un cuarto frío. Todos estos pisos industriales tienen un común denominador y es que debe ser eficiente, durable y rentable. Entonces es allí cuando nosotros vemos la necesidad de pensar en un recubrimiento industrial que me proteja las condiciones específicas que se puedan llegar a presentar en el área. ¿Cuáles son estas condiciones de exposición? Estas condiciones de exposición en los pisos industriales se pueden dar por cargas. Estas pueden ser dinámicas o puntuales. Las cargas dinámicas normalmente se dan por tema de montacargas. Estos montacargas pues pueden tener llanta neumática o llanta de pasta y me puede ocasionar daños importantes en el piso. Las condiciones de exposición mecánicas, dadas principalmente por el impacto, la abrasión, condiciones físicas o eléctricas propias de, por ejemplo, cuartos fríos o condiciones eléctricas especiales en la fabricación de microchips. Entonces, esas son condiciones que debo tener en cuenta para revisar cuál sería el recubrimiento industrial adecuado. Y las condiciones de exposición químicas, principalmente por los agentes químicos propios del proceso o los mismos agentes de limpieza del área productiva. También encontramos lo que son los agentes biológicos propias del sector agroindustrial, como son la sangre, las heces, las orinas, que pues me pueden también ocasionar deterioros importantes en el recubrimiento industrial. Entonces, en este slide queremos mostrar un ejemplo de la importancia de proteger los pisos industriales. Aquí pues podemos ver áreas que normalmente pues se encuentran con bastante humedad o como podemos ver en la tercera fotografía, es un área que está deteriorada por fuertes impactos. Entonces, es allí donde la línea Monil cobra mucho sentido para aquellas áreas que siempre permanecen húmedas o que están expuestas a continuos impactos. Entonces, como ya les había dicho, en el sector agroindustrial es donde normalmente se presentan estas condiciones y donde normalmente pues la línea Monil sería idónea. Vemos que otras alternativas para proteger el concreto son las baldosas, pero como aquí podemos revisar, muchas veces cuando el área está en constante humedad, pues no me ofrece ese perfil antideslizante que vaya a garantizar la seguridad de mis empleados. También pues podemos ver que en temas de limpieza, dada la gran cantidad de juntas, pues realmente se hace una labor titánica para poder garantizar que pues, tengamos un área completamente limpia y aséptica.
Y en temas también de cuando hay continua humedad, pues a través de estas juntas me puede migrar humedad al concreto, lo cual pues puede ocasionar deterioros importantes. Entonces, habiendo revisado estos ejemplos y las diferentes condiciones de exposición a las cuales se encuentran los pisos industriales, es muy importante que yo tenga claro cuáles son los requisitos de mi recubrimiento industrial. Este recubrimiento industrial debe ser fácil de limpiar, debe ofrecerme un perfil antideslizante, si estamos hablando de áreas en continua humedad, debe ser monolítico o sin juntas para también obviamente que se me facilite la limpieza del área, preferiblemente ofrecer resistencia a bacterias, resistencias mecánicas, químicas, al choque térmico, a la abrasión. Y para resumir, este recubrimiento industrial debe ser funcional. Aquí la funcionalidad del recubrimiento debe primar sobre temas de carácter decorativo o estético. Entonces, siempre yo busco un recubrimiento que pueda ser durable y eficiente más que algo decorativo. Entonces, habiendo dicho todo lo anterior, es muy importante tener unos criterios claros a la hora de seleccionar cuál es el recubrimiento industrial más idóneo. Nosotros hemos hecho durante este mes de agosto un recorrido por las diferentes tecnologías para proteger los pisos industriales en concreto, pero unas preguntas encaminadas, por ejemplo, a lo que son las propiedades mecánicas, serían, por ejemplo, si el tráfico va a ser peatonal o vehicular, si va a ser un área que va a estar sometida a impacto, a rayado, a cargas dinámicas o estáticas, cuál es la carga máxima, ¿cierto? En cuanto a resistencia química, validar cuáles son los productos químicos con los cuales va a tener contacto el recubrimiento y a qué concentración se van a encontrar. Es muy diferente tener ácido sulfúrico al 5% y tenerlo, por ejemplo, al 98%. De esta misma manera, validar el tema de la temperatura. Muy diferente tener un producto que tenga contacto con el piso a 20 grados centígrados o si lo está teniendo de pronto a 70 o 80 grados centígrados. Validar si estos derrames van a ser frecuentes, van a ser esporádicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos de lavado y limpieza que comúnmente se utilizan en el área? Son preguntas muy importantes que debemos realizar al momento de estar haciendo el levantamiento para seleccionar el recubrimiento adecuado. En cuanto a la apariencia, muy importante validar temas de color. Si para el cliente es importante que el producto o el recubrimiento sea brillante, mate. Si vamos a necesitar un perfil antideslizante o liso, dado pues las características y las actividades que se lleven en el área. Y otros requerimientos que pueden ser de tipo normativo, si va a tener contacto con alimentos, temperatura de servicio, choques térmicos, si en esta área se hacen lavados con vapor. Entonces, muy importante también tener en cuenta esas otras condiciones que son importantes y me van a ayudar a hacer una correcta especificación del recubrimiento industrial. Continuando con nuestra agenda, entonces, en cuanto a la normatividad relacionada para Colombia, encontramos la resolución 2674 del 2013, que me habla de las condiciones obligatorias para pisos y superficies en la industria de alimentos y en el sector salud. Entonces vemos cómo esto está regulado y lo vigila el INVIMA y básicamente de lo que allí se habla es que debemos tener superficies seguras y además que garanticen la inocuidad y la asepsia por los requerimientos y las actividades que se generan en el sector salud y en el sector de alimentos. En cuanto a las condiciones de seguridad para el puesto de trabajo, tenemos la resolución 2400 de 1979 y las buenas prácticas de manufactura, también muy importante resaltarlas aquí, pues porque sabemos que si nosotros no vamos a tener una superficie que se encuentre en buen estado, que me garantice seguridad, que me garantice condiciones antibacteriales,
pues obviamente mi proceso productivo no le puedo garantizar la inocuidad que requiere. Entonces, las buenas prácticas de manufactura también de alguna manera enlazan al tema de los pisos industriales. En cuanto al sistema Monil, entonces, antes de hablar del sistema Monil, recordemos que hemos hecho un recorrido por las diferentes tecnologías. En el día de hoy estaremos hablando de la línea Monil, pero hemos estado hablando de los sistemas epóxicos, sus bondades, ¿cierto? Y usos, la línea uretano-cemento Flowfresh antibacterial y la línea uretano-cemento Monopur Industria. También estuvimos revisando la semana pasada nuestra línea FlowFast, que es base metilmetacrilato. Entonces, ¿qué es el sistema Monil? El sistema Monil es un acrílico cementoso que me permite tener un piso monolítico de muy bajo mantenimiento. Se recomienda especialmente para zonas húmedas. ¿Por qué? Porque dado a su naturaleza química, cuando el recubrimiento se encuentra seco, pues vamos a ver unas vetas blancas que no van a ser muy llamativas. Entonces, por eso lo recomendamos, preferiblemente usarlo para zonas de áreas húmedas. Este recubrimiento tiene una excelente resistencia a los impactos y podemos aplicarlos en espesores que van desde 10 hasta 30 milímetros. Se estima una vida útil de más de 20 años. Este es un producto que ha estado más de 60 años en el mercado. Obviamente ha venido evolucionando, pero es un producto de muy buena calidad. Entonces, ¿qué es el Monil? Como ya lo habíamos revisado, el Monil es un acrílico cementoso compuesto de una resina de copolímeros acrílicos y una combinación de rellenos de cuarzo, cemento con aditivos especiales con el cual obtengo mi recubrimiento de alto espesor. ¿Dónde yo lo puedo aplicar? Entonces, normalmente en estas áreas donde se presente o constante humedad o altas resistencias mecánicas. Entonces, vemos que la agroindustria me reúne estas dos condiciones, pero también la industria metalmecánica, allí se producen altos impactos por caídas de herramienta y allí el Monil también tendría una oportunidad para hacer un recubrimiento idóneo en el área. ¿Cuáles son los beneficios del Monil? Entonces, el Monil es un recubrimiento que es antideslizante, maneja muy altas resistencias mecánicas. Siempre que pensemos en temas de resistencias mecánicas elevadas, debemos pensar en Monil. No es tóxico, resiste cambios de temperatura y choque térmico y maneja una excelente relación costo-beneficio. ¿Qué nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos del sistema Monil? Que su resistencia química es limitada, digamos que está diseñado para soportar los agentes químicos propios de un sector agroindustrial o productos de limpieza de baja concentración, no es flexible y estando seco es poco atractivo estéticamente, como ya lo había mencionado. Entonces aquí vemos un uso frecuente del Monil en lo que es la industria cárnica o de frigoríficos, donde se manejan, por ejemplo, estos ganchos que normalmente pueden terminar en el piso. Estos ganchos pues pueden ocasionar deterioros importantes, pues haciéndome estos agujeros en el piso. Entonces allí se hace necesario tener un recubrimiento de muy altas resistencias mecánicas y por eso es una imagen que quiero que se lleven del sistema Monil. ¿Cómo es la presentación del sistema? Entonces está compuesto por el Monil Liquid, el Monil Composite y la mezcla de cuarzos de diferentes tamaños o granulometrías. ¿Cuáles son las propiedades de Monil? Entonces estamos hablando de una resistencia a la compresión de más de 10.000 PSI. Esto no nos sorprende, pues hemos estado hablando de las altas resistencias mecánicas, una resistencia a la tracción de más de 1.000 PSI y a la flexión de 2.900 PSI. Este producto puede soportar temperaturas que van desde menos 60 hasta 120 grados centígrados.
En cuanto a la resistencia a la compresión, recordemos que la resistencia a la compresión nos habla de la capacidad de un recubrimiento para transportar una carga sin fluir ni romperse. Entonces, en este sentido, estamos hablando que el monil maneja una resistencia mayor a 10.000 PSI. En cuanto a la resistencia a la tracción, este es un índice de la capacidad de un material para mantenerse unido bajo tensión. Entonces, monil maneja una resistencia a la tracción que es aproximadamente 2 veces la resistencia a la tracción media del concreto. Entonces, también es un dato muy interesante cuando pues voy a aplicar el monil como recubrimiento. En cuanto al choque térmico, entonces el monil está diseñado para soportarlo en pruebas en laboratorio después de 29 ciclos en intervalos de 30 minutos y exposición a agua entre 80 y 15 grados. El monil no presentó ningún cambio o deterioro percibido. En cuanto a las bajas temperaturas, entonces también en pruebas en laboratorio, después de 12 ciclos de exposición a temperaturas de menos 40 y con intervalos de 3 horas, tampoco se percibieron cambios importantes en el sistema monil. En resistencia química, ya les había mencionado, monil soporta la exposición a agentes normalmente que encontramos en el sector agroindustrial, como es la sangre, la orina de animales, heces, aceite comestible, aceite mineral, grasas. Entonces, está diseñado para soportar estas condiciones, pero además los productos de limpieza a baja concentración, que normalmente son muy utilizados en las áreas. Importante resaltar que monil permanece seguro incluso cuando está cubierto por agua, grasa o productos aceitosos. Entonces sabemos que muchas veces podemos nosotros tener perfiles antideslizantes, pero en áreas donde hay, por ejemplo, mantequilla o grasas, pues la condición se vuelve muy insegura, pero con monil podemos garantizar un perfil antideslizante muy eficiente para este tipo de áreas. Durabilidad, importante resaltar que encontramos el monil más antiguo instalado en 1962 y es un recubrimiento que todavía se encuentra en un buen estado. Aquí es importante recalcar la importancia de hacer una correcta selección, no solamente del recubrimiento, sino del espesor, y que pues obviamente ha sido un área que no se le han cambiado las especificaciones iniciales para las cuales se diseñó el producto. También importante resaltar aquí que la línea monil ha sido un producto en constante evolución y una tecnología que ha sido desarrollada por RPM. Estos son los colores disponibles. Los colores que nosotros tenemos de línea en Toxemen en este momento es BAF y gris. Sin embargo, bajo requerimientos especiales, nosotros estamos en la posibilidad de realizar desarrollos para colores como el rojo o el verde si es una necesidad del cliente. ¿Cómo es la configuración del sistema monil? Realmente el sistema monil es muy sencillo. Va su capa de primer y su recubrimiento monil. Recordemos que podemos aplicarlo en espesores que van desde 10 milímetros hasta 30 milímetros. Entonces, es un recubrimiento de muy alto espesor. En cuanto a los tips para la aplicación, entonces, importante, como todos los recubrimientos industriales, la superficie debe estar limpia. Debemos garantizar un sustrato con una resistencia mínima a la compresión de 4.000 PSI y en caso de estar contaminado, pues debemos tomar las acciones necesarias para tener un sustrato sano y no contaminado. En cuanto al perfil de anclaje, lo recomendado es manejar un CSP de 5 o 6 cuando pues voy a aplicar mi recubrimiento monil. Otra característica muy importante es que él no es restrictivo al tema de la humedad. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer la aplicación del primer, nosotros necesitamos humedecer el sustrato.
Entonces, esta es otra ventaja muy importante de la línea Monil, ya que pues muchas veces, hablando en el sector agroindustrial, encontramos que estos sustratos por lo general contienen altas humedades y pues obviamente otras tecnologías son más restrictivas en este sentido. Entonces, con la línea Monil, al contrario, necesitamos es humedecer el sustrato antes de aplicar el primer. En cuanto a la preparación de productos, entonces el imprimante lo preparo con el Monil Liquid y el Composite, y ya el mortero lo realizo con el Monil Liquid, el Composite, más los cuarzos. ¿Cómo sé que la mezcla está lista? Entonces, como la estamos apreciando en la fotografía, se ve seca, se puede presionar entre los dedos, pero no me queda pegado material en los dedos. Entonces aquí vemos la etapa de imprimación. Entonces en la etapa de imprimación aplicamos, como ya lo había mencionado, sobre un concreto húmedo con un cepillo de cerdas suaves. Aquí pues vemos la aplicación del monil, la extendida del monil se debe distribuir uniformemente en el área. Y ya el acabado del sistema monil que se realiza en la superficie con un allanado. Entonces aquí pues podemos ver ya la etapa final de aplicación del sistema monil. La aplicación de media cañas también da la posibilidad de aplicar media caña, y el sustrato pues debe ser un material poroso como ladrillo o concreto. Vamos a ver entonces a revisar lo que es la aplicación del sistema monil en un video que pues va a ser más ilustrativo de la aplicación de este recubrimiento. Entonces, lo primero, como ya lo hablamos, una correcta preparación de superficie para garantizar el perfil de anclaje. Recordemos que hablamos de un perfil de anclaje de 5, un CSP de 5 o 6. Esa es la textura que yo debo garantizar para pues poder tener un correcto perfil de anclaje. Seguidamente, importante realizar la humectación del sustrato antes de aplicar el primer, y seguidamente pues extender el primer con un cepillo de cerdas dura, garantizar que pues quede bien impregnado en el sustrato. Entonces allí pues podemos ver la aplicación del primer. Seguidamente tenemos todo nuestro material organizado. Entonces aquí podemos ver los cuarzos, los cuales se van a hacer la mezcla con el composite y la resina. Entonces hacemos la mezcla garantizando, como ya les dije, una textura que es seca, que puedo apretar entre mis dedos sin que pues se quede pegada a ellos. Entonces ahí tenemos el Monil Liquid, estamos realizando la mezcla y esta es la textura que yo debo tener en mi material antes de hacer la aplicación. Hacemos la extendida del material, ¿cierto? Entonces, todo esto es la extendida del material, haciendo la nivelación. Miren la textura del material. Y ya después de haber hecho la extendida de este, ya pasamos a realizar el acabado final mediante allanado. Entonces aquí ya vemos el tema de allanado del producto. Vemos que es un producto que se puede manejar a altos espesores, que son las solicitudes por lo general de estas áreas donde vamos a tener altos impactos. Para humectar las aspas, pues podemos hacer aplicación del Monil Liquid, pues para garantizar un mejor acabado. Entonces,
Esta es la aplicación del Monil Liquid, las herramientas que necesito y ya los toques finales, los acabados finales, ya perfeccionando pues la aplicación del producto para finalmente pues tener un área como la que estamos viendo en este momento. Entonces, esto es como sería la aplicación del sistema Monil. Aquí pues podemos revisar algunas imágenes de proyectos Monil. Aquí pues vemos una etapa de imprimación, pero también vemos que al fondo ya habían hecho la aplicación del Monil, estaban haciendo proceso de allanado. Aquí pues continuando tema de proceso de allanado y como terminaciones finales, puntuales. Y así ya sería como quedaría mi sistema Monil después de aplicado. Aquí algunos ejemplos de áreas, como vemos, pues normalmente áreas que permanecen mojadas, entonces allí esta línea es bastante versátil. Incluso en áreas donde voy a tener constante abrasión, es un producto que pues dado su perfil antideslizante me va a ayudar a mitigar este desgaste natural que se da pues por los carritos de llanta dura. Aquí vemos otros ejemplos, incluso a bajas temperaturas, donde el Monil responde de una manera adecuada como recubrimiento industrial. Entonces, hasta aquí nosotros damos esta charla de lo que fue la línea Monil. Antes de terminar, me gustaría dar un resumen de lo que durante este mes de agosto estuvimos revisando con las diferentes tecnologías para recubrir los pisos industriales y protegerlos. En nuestro canal de YouTube de Toxemen ustedes pueden encontrar estas charlas allí, revisarlas nuevamente. Empezamos desde el 11 de agosto con las charlas de uretano cementicio de nuestras dos líneas que es FlowFresh y Monopur. Seguidamente hicimos la charla de sistemas epóxicos con todas las líneas de epóxicos que manejamos. Ya después andamos en una línea también muy versátil dado su rápido curado, que es la línea Flow Fast, base metilmetacrilato, y la charla que estamos dando en el día de hoy, que es de nuestra línea Monil. ¿Qué es importante cuando nosotros revisamos las tecnologías? Quise hacer este comparativo en cuanto a una variable que es muy importante, que son los tiempos al servicio. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos hablando de tiempos al servicio muy rápido, en la línea en que nosotros debemos pensar es la línea Flow Fast, que es el sistema metilmetacrilato. Para un tráfico ligero a 20 grados centígrados, estamos hablando que podemos poner al servicio esta línea en 45 minutos. No solamente la vamos a poner al servicio, sino que también ha desarrollado todas sus capacidades químicas y mecánicas. En cuanto a los uretanos cemento, entonces estamos hablando para una misma condición de tráfico ligero y 20 grados centígrados de 6 a 8 horas, y su capacidad antiácida sí la desarrolla de 3 a 5 días. En los sistemas epóxicos, a esta misma condición de tráfico ligero y 20 grados centígrados, estamos hablando de 24 horas, al igual que para el sistema Monil. Entonces, un punto que también es muy importante a tener en cuenta dentro de todo ese análisis de variables que yo debo realizar antes de seleccionar un recubrimiento industrial. Entonces, aquí pues quise mostrar un resumen, entonces, de esas principales variables a analizar. Entonces, recordemos que los sistemas epóxicos, hay algunas líneas especiales como la línea Novolac de Duraltex, que me pueden ofrecer resistencias químicas muy elevadas, además de ser un producto totalmente sellado, me ofrece buena resistencia al tema de la humedad. Entonces, sabemos que la principal bondad de los epóxicos es que manejan muy buenas resistencias químicas en general y que además son productos que son estéticos.
Adicionalmente, hay otras formas de aplicarlo como multicapa o como mortero que me pueden mejorar, por ejemplo, la resistencia mecánica, pero digamos que acá estamos analizando los epóxicos cuando estamos aplicándolos como recubrimientos. Su curado no es tan rápido como ya lo estuvimos revisando, maneja un curado bajo, digámoslo así, no es tan rápido que yo lo pueda poner al servicio. En cuanto a la línea uretano cemento de Flowfresh, entonces vemos que la principal bondad de esta línea es la resistencia a las bacterias. ¿Por qué? Como lo estuvimos revisando, tiene los iones de plata o la tecnología Polygiene que hace o mitiga la proliferación bacteriana en las áreas. Pero también revisemos que esta línea de uretano cemento, ya sea Flowfresh o Monopur, me ofrecen buenas resistencias mecánicas, químicas, al choque térmico. Ya son productos que no son tan estéticos porque ellos son funcionales y en los curados son relativamente rápidos. En cuanto al sistema Monil que estuvimos revisando el día de hoy, entonces su principal bondad es que maneja una alta resistencia mecánica al choque térmico, al ser un producto monolítico sin juntas, pues también estoy ayudando el tema de la resistencia a las bacterias y pues su curado también es un curado medio al igual que los sistemas epóxicos. En cuanto al sistema FlowFast, su principal bondad es que pues tiene un curado muy rápido, extra rápido, es una línea que puede ser estética también, pero adicional maneja buenas resistencias mecánicas, químicas y al choque térmico. Entonces, este es un resumen de todas las bondades de cada uno de los sistemas y como hemos estado recalcando durante todas estas charlas, es muy importante saber cuáles van a ser las condiciones a las cuales están sometidas las áreas para asimismo hacer la recomendación correcta. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy y en toda la serie de charlas que hemos estado realizando. Lore, no sé si tenemos preguntas. Ingeniera, tenemos algunas preguntas que nos han dejado a través de nuestro chat en la plataforma de YouTube y en la plataforma de Zoom. He notado algunos problemas con el audio al final. ¿Me escuchan bien? Sí, se está escuchando un poco entrecortado, pero te escucho. Te entiendo cuando hablas. Listo, ingeniera. Entonces, pregunta el señor David Orozco, ¿qué es CSP? Es el perfil de anclaje que nosotros debemos garantizar en el sustrato antes de hacer la aplicación de pues, cualquier recubrimiento. Ok, ingeniera, pregunta la señora Laura Quintero, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabajan las juntas del piso, tanto de movimiento como el control? Ok, entonces en el tema de las juntas, al igual que todos los recubrimientos, se tienen que hacer un tratamiento previo. Si estamos hablando de juntas de dilatación o control, nosotros las podemos realizar con nuestros sellos semirrígidos como son EUCO 700 o EcoQuick Join 200. Cuando ya estamos hablando de juntas de expansión que ya van a generar un movimiento más significativo, estas las podemos hacer el tratamiento previo con un Vulcan 45 SSL, por ejemplo. Muchas gracias, ingeniera. Pregunta el señor Marcos Restrepo, ¿el proceso del helicóptero es obligatorio? Sí, claro, este proceso es obligatorio porque pues en este proceso es que se va a dar el acabado final del monil, pues porque o si no el producto quedaría suelto. Entonces yo necesito realizar ese proceso de compactación y allanado para garantizar un correcto acabado del sistema. Pregunta el señor Jesús Patiño, ¿qué pasa si en algunas partes del piso me queda más seco que en otras? Pues no creería que esta condición se te pueda presentar porque pues el material todo debe tener la misma consistencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo la extendida y haciendo el allanado, lo que sí se hace es humectar las aspas, pues para garantizar un mejor acabado, pero no debería presentarte esta condición si estamos hablando de un material
que es el mismo en el momento de estar haciendo la extendida. Nos pregunta el señor Armando Sandoval. Para un parqueadero agrietado, ¿qué se requiere sellar? ¿Qué material recomienda para un espesor de aproximadamente 1 centímetro? Para un parqueadero, Lore. Sí, para un parqueadero agrietado. Ok, en esta pregunta me gustaría que me apoyara el ingeniero David Espejo, que nos está acompañando también en esta capacitación. ¿Cuál sería la mejor recomendación allí? Bueno, buenos días para todos. Es un placer pues poderlos acompañar acá. Con la pregunta que tiene el señor Sandoval, pues en estas zonas, en este centímetro de espesor es recomendable, ya que nos decía pues que es una losa aérea, un material que tenga buena capacidad de movimiento, ¿cierto? Podríamos utilizar un Dimonic 100 o un Vulcan 45 SSL, que son sellos que permiten y tienen resistencia al tráfico. Perfecto, gracias David. Ingeniero, muchas gracias. Tenemos una pregunta del señor Félix Cáceres. ¿Qué comportamiento tiene el producto en áreas altamente salinas, por ejemplo, en bodegas de puertos marítimos? Digamos que la principal bondad del sistema son las resistencias mecánicas, ¿cierto? Y de alta humedad. Ya tendríamos que entrar a revisar en más detalle en cuanto a la resistencia química de la sal, ya que pues es un producto que pues no solamente químico, sino también altamente abrasivo y corrosivo. Entonces, ahí sí tendríamos que entrar a mirar el caso particular y analizar si realmente el monil sería una buena opción o si deberíamos pensar en algún otro tipo de tecnología. Nos pregunta el señor Gustavo Gómez, ¿cuál es el espesor del piso? Recordemos que entonces este recubrimiento nos permite instalarlo en espesores que van mínimo 10 milímetros o 1 centímetro hasta 30 milímetros. Entonces, el mínimo espesor, estamos hablando un espesor considerable de 10 milímetros. Nos pregunta el señor Alejandro Restrepo, ¿cuáles son los casos en los que es necesario utilizar el producto? Ok, recordemos que lo que quiero que nos llevemos en el día de hoy, y vuelvo a presentar este cuadrito de resumen, es que el sistema Monil, la solicitud más importante es en resistencia mecánica, o sea, cuando yo estoy hablando de áreas donde vamos a tener muy fuertes impactos, que no solamente se pueden dar en un sector agroindustrial, sino también en un sector metalmecánico por caída de herramientas, es allí donde el Monil es realmente versátil y funcional. Adicionalmente, pues es un sistema que está apto para resistencia al choque térmico y a la constante humedad. Pero recordemos que no, estos sistemas no son estéticos, que normalmente si ya queremos una apariencia brillante, bonita, nos tenemos que ir hacia los epóxicos sin dejar de lado todas las demás variables que nosotros hemos analizado. Para cada uno de los sistemas, cada uno tiene una bondad que lo caracteriza, ¿no? Ingeniera, tenemos una última pregunta por el momento. Nos pregunta el señor Alejandro García y dice, ¿Monil puede tener acabado liso o es siempre antideslizante? Él siempre tiene un acabado antideslizante, pues por su misma naturaleza y por eso siempre recalcamos zonas húmedas porque su perfil siempre es antideslizante. Bueno, ingeniera, no tenemos más preguntas. No queda más que agradecerles a todos los asistentes por haber compartido con nosotros este ciclo de capacitación de lanzamientos e innovación, el cual se enfocó en las soluciones en recubrimientos para pisos industriales. Sobre la duda que tienen de las memorias, estas serán enviadas a sus correos en el transcurso de la siguiente semana, en conjunto con la información técnica de los productos que se plantearon durante las 4 capacitaciones. Agradecemos a todos su asistencia. Ingeniera, si quiere complementar con alguna información.
No, muchísimas gracias. Allí están mis números de contacto. Si ustedes tienen alguna duda, alguna solicitud, no duden en hacérnosla saber. Recuerden que nosotros estamos con cobertura nacional a través de nuestras diferentes regionales y estamos en capacidad de suplir cualquier necesidad a nivel Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho también para recordarles que las conferencias están siendo albergadas en nuestro canal de YouTube. En el chat les estamos relacionando la página para que puedan acceder a ellas a través del enlace. No siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.